La electricidad es tan necesaria hoy en día que no podemos imaginarnos la vida sin ella. ¿De dónde proviene la energía eléctrica? Las centrales eléctricas son las encargadas de generarla. Existen diferentes tipos de centrales en función de la fuente de energía que utilicen. Las centrales basadas en fuentes de energía renovables están en plena expansión, pero actualmente aún no pueden satisfacer toda la demanda energética de la sociedad. Las dos principales fuentes de energía renovable son la eólica y la solar. Veamos cómo funcionan estas centrales. Las centrales eólicas utilizan la fuerza del viento como fuente de energía. Por ello es necesario emplazarlas en terrenos específicos donde las condiciones geográficas y del viento sean las adecuadas para obtener el máximo rendimiento posible. Para determinar estos emplazamientos se realizan minuciosos estudios durante un año. Una central eólica está compuesta por un conjunto de molinos o aerogeneradores que son los encargados de recoger la fuerza del viento que posteriormente será transformada en electricidad. El viento sopla contra las aspas. Las aspas tienen distintas medidas. Las más grandes pueden llegar a los 37 metros de longitud. Al chocar el viento contra las aspas, éstas se mueven y hacen girar el eje principal que las sostiene. El eje se mueve a poca velocidad, pero con mucha potencia. En cambio, para obtener energía eléctrica no es necesaria tanta potencia, aunque sí mucha velocidad. De esto se encarga la multiplicadora. La multiplicadora es un mecanismo lleno de engranajes perfectamente encajados que generan esta conversión a mucha velocidad. Existe un eje secundario de menor grosor que es el que recoge la velocidad proporcionada por la multiplicadora. El eje secundario gira a 1500 revoluciones por minuto. Este segundo eje está conectado al generador. Aquí es donde se produce la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. El generador contiene imanes y una gran cantidad de cable de cobre enrollado. Funciona como si de una dinamo se tratara. Al girar el eje, los imanes se mueven y se genera electricidad. Cada aerogenerador está equipado con un anemómetro, cuya función es controlar la velocidad del viento, y una veleta que detecta la dirección del mismo. Así, el aerogenerador sabe cuándo ponerse en marcha y hacia dónde encararse. Si el viento sopla a más de 25 metros por segundo, el sistema detiene el aerogenerador, de lo contrario, podría romperse. Para detenerlo con seguridad, el aerogenerador está equipado con dos sistemas de frenado, uno en las mismas aspas y el otro un freno mecánico situado entre la multiplicadora y el eje secundario. El aerogenerador dispone de un sistema de refrigeración para compensar un eventual sobrecalentamiento durante su funcionamiento. Este sistema puede ser a base de aire o agua. Un sistema informático se encarga de controlar el buen funcionamiento del aerogenerador. El ordenador principal es el controlador. La subestación es el edificio de la central que acoge las dependencias de mantenimiento y la sala de control, desde donde se vela por el buen funcionamiento de la central. Allí se monitoriza el comportamiento de todos los aerogeneradores y, si es necesario, se operan remotamente. Una estación transformadora recoge la electricidad de todos los aerogeneradores del parque eólico. Desde allí, esta electricidad debidamente tratada es abocada a la red. Otra fuente de energía renovable en plena expansión es la solar. Las centrales solares utilizan el sol como fuente de energía. La energía solar puede ser aprovechada por dos vías, la termosolar y la fotovoltaica. Las centrales termosolares generan vapor con la ayuda de la luz solar para hacer mover una turbina, mientras que las fotovoltaicas aprovechan el efecto fotovoltaico para generar electricidad. El efecto fotovoltaico es la interacción entre la radiación solar y los electrones de un material semiconductor. Nos centraremos en las placas o la energía fotovoltaicas, que son las más frecuentes. Las cédulas fotovoltaicas son las encargadas de captar y transformar la energía del sol. Estas cédulas están formadas por una lámina muy fina de silicio, que es un material semiconductor. Suelen ser cuadradas, bastante finas y de unos 100 centímetros cuadrados de superficie. La electricidad que generan es en forma de corriente continua y a tensiones muy bajas. Estas cédulas están unidas entre ellas formando una única estructura, los módulos fotovoltaicos. Un conjunto de módulos forma un panel.
Dentro de los módulos, las cédulas están situadas en hilera y conectadas entre ellas en serie para conseguir mayor tensión. Para aprovechar el efecto fotovoltaico, el inversor es el encargado de convertir la corriente continua generada en corriente alterna y de introducir esta energía en la red. Uno de los factores más importantes que cabe tener en cuenta al situar una placa fotovoltaica es la insolación. La insolación es la cantidad de energía solar que recibe un área determinada durante cierto periodo de tiempo. Hay que procurar que la insolación sea la máxima posible, aprovechando todas las horas de sol. Otro aspecto relevante es la inclinación de los paneles. Tienen que estar instalados perpendiculares al sol y orientados de este a oeste, mirando al sur en el hemisferio norte y mirando al norte en el hemisferio sur. De lo contrario, se perderían muchas horas de irradiación. Endesa se esfuerza para conseguir dar más protagonismo a estas fuentes de energía alternativa y así poder suministrar electricidad de forma más limpia y eficiente.